En esta parte vamos a hablar de probabilidad. Los ejercicios que te pidan te pedirán que calcules la probabilidad de un evento, o la probabilidad de un suceso, o la probabilidad de muchos o varios eventos o sucesos. Y puede que ahora mismo te parezca muy difícil, pero en realidad las cosas se simplifican mucho si tienes muy claro que hay solo tres tipos de problemas. Solo tres tipos de problema. Tres. Si sabes identificar bien los enunciados y a qué tipo de problema pertenecen, te va a ser muy fácil resolverlos. Vamos a ver el primer tipo de problemas y vamos a ver cómo se resuelven. Se trata de los problemas que se resuelven a través de una tabla. A través de una tabla que pueden que te la den o puede que la tengas que escribir tú. Por ejemplo, el siguiente. Fíjate aquí que tenemos una tabla en la que nos dicen números de contagiados o no contagiados y también números de vacunados o no vacunados. Bien, nos dan una tabla, ¿verdad? Este tipo de ejercicios es a los que me refiero. Problemas que se resuelven usando tablas. Puede que nos la den hecha o puede que la tengamos que hacer. La clave está en que sepas cuándo se puede resolver un ejercicio con una tabla. Obviamente lo podrás resolver con una tabla en casos así en los que te den ya una tabla hecha, o en casos en los que, aunque no tengas ninguna tabla hecha, sí que puedas conocer los números de casos como para que tú puedas formar la tabla. Por ejemplo, yo aquí sé que hay 12 personas que están contagiadas y vacunadas, o 49 que están no contagiadas y vacunadas. Pues esos son números de casos. En aquellos problemas en los que los enunciados, aunque no tengan una tabla hecha, pero si en los enunciados te dan números de casos, tú podrás hacer una tabla. Si lo que te dan son probabilidades o porcentajes, ahí no podrás hacer una tabla. Ahí tendrás que seguir cualquiera de las otras dos estrategias que te explicaré después. Bien, pues en lugar de soltarte toda la chapa de la teoría, lo que voy a hacer es que no te voy a explicar la teoría, o mejor dicho, te la voy a explicar pero intercalándola con la resolución de este ejercicio, para que veas la teoría y al mismo tiempo cómo se aplica, ¿ok? Así que ten preparado por ahí ya el boli y el papel para tomar apuntes, es muy importante que tomes apuntes, y nos ponemos a resolver el ejercicio al mismo tiempo que te explico la teoría. En el apartado A nos preguntan por la proporción de vacunados. La proporción de vacunados. Cuando tú calculas una proporción, divides algo entre un total. Por ejemplo, si tu familia tiene 6 miembros y de ellos 2 sois rubios, pues la probabilidad de ser rubio es 2 partido 6. Los rubios entre el total, ¿verdad? Pues aquí será algo parecido. Bueno, de hecho lo mismo. Proporción de vacunados será el total de vacunados, que lo podríamos escribir aquí, respecto al total de la muestra. El total de la muestra la podríamos escribir aquí. Bueno, pues mira, antes de seguir, ya sabes una de las cosas que tienes que hacer cuando tengas un problema que se resuelve con tablas. Calcular todos los totales. Eso ya lo tenemos ahí, que seguro que nos sirve para después. Pero ahora nos piden la proporción de vacunados. Pues será 61 respecto a 180. El resultado lo podrías dejar así, o lo puedes calcular. Bueno, pues con eso estaríamos dando respuesta a lo que nos preguntaban en el apartado A. Sin embargo, es bueno que te acostumbres a no ponerlo así, ¿eh? Esto es solamente un ejemplo, yo lo habría hecho así. Proporción de vacunados o probabilidad de vacunados es 61 entre 180, es decir, 0.339. Esta es la forma correcta de expresar un resultado en probabilidad. Y además acabas de aplicar un teorema, el teorema de Laplace, que dice que para calcular una probabilidad debes dividir el número de eventos favorables entre el número de eventos totales. Así, sin comerlo ni beberlo, ya te he metido un teorema por ahí. Es muy fácil, ¿no? Pero es el teorema básico de la probabilidad, teorema de Laplace. Eventos favorables entre eventos totales. Eventos favorables son los vacunados, eventos totales es toda la muestra. El teorema de Laplace lo podemos usar cuando queremos calcular la probabilidad de un suceso y sabemos cuántos datos se corresponden a ese suceso y también sabemos el total de datos. No sé, por ejemplo, si tenemos una baraja de 40 cartas y sabemos que en su interior hay 4 ases, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as? ¿Sucesos favorables? Pues 4. ¿Sucesos totales? Las 40 cartas, pues 4 partido por 40. O si sabemos que hay en esas 40 cartas hay 10 cartas de copas,
¿Cuál será la probabilidad de obtener una carta de copas? En este caso, ¿cuántos serán los sucesos favorables? 10. ¿Y los totales 40? Pues 10 partido 40. Espero que te hayas apuntado lo que es el teorema de Laplace y estos ejemplos que te acabo de poner porque va a ser muy importante a la hora de resolver la PAC, tanto la PAC como el Moodle. Bueno, pues este teorema de Laplace es el fundamental para casi todo lo que te puedan preguntar en este tipo de problemas que se resuelven usando tablas. Por ejemplo, fíjate en el B. ¿Cuál es la proporción de personas que son no vacunadas y no contagiadas al mismo tiempo? Déjate un huequito, si lo estás apuntando, deja un huequito aquí para saber cómo se expresa, pero el hecho de cómo se calcula es muy sencillo. No vacunados y no contagiados, ¿cuántos son? 62. Teorema de Laplace, 62 respecto al total, 180, 0.344. Ahora bien, ¿cómo se expresa esto? Es importante que no solamente lo calcules, sino que lo expreses bien. Es igual que aquí, esto no es lo mejor es esto. Expresarlo bien. Pues en este caso, lo que nos piden son los no vacunados y no contagiados. Nos están pidiendo esto. Con esa rayita encima expresamos la negación. Si V es ser vacunado, V con rayita es no ser vacunado. Y lo mismo con todos los demás. El suceso negado es lo mismo que el suceso complementario, que se expresaría así. ¿Vale? Es lo mismo, ¿eh? Una V con una C significa no vacunado, igual que una V con una rayita. Lo que pasa es que a veces se le llama negado y se expresa con la rayita y a veces se le llama complementario y se expresa con la C, pero es exactamente lo mismo. Como si lo quieres llamar complementario y expresarlo con la rayita. Es lo mismo. Y con este símbolo estamos expresando lo que conocemos como una intersección. Una intersección es el hecho de que se den los dos sucesos o los dos eventos al mismo tiempo, en las mismas personas. Una cosa y la otra. Pues fíjate que la forma de calcular una intersección es exactamente igual que la forma de calcular una probabilidad simple. Eventos favorables, eventos totales. Súper fácil, ¿no? En este punto, y ya que ha salido en este ejemplo lo del suceso negado, me gustaría comentarte que la probabilidad del suceso negado o el suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso, sin negar, lo cual tiene todo el sentido. Es decir, si la probabilidad de ser rubio es 0,2, la probabilidad de no ser rubio es 0,8. ¿Vale? Y se dice que A y A negado son sucesos complementarios, porque ambos suman 1. Por cierto, algo que me preguntáis mucho es si el resultado, si las probabilidades una vez calculadas, por ejemplo en el apartado B hemos obtenido 0.344. Me preguntáis, ¿lo expresamos así o como un porcentaje? Mi respuesta siempre es la misma, lo más correcto es expresarlo así. Lo que pasa es que si en el ejercicio el enunciado estaba expresado en porcentajes, pues bueno, pues eso quiere decir que lo podéis expresar en porcentajes también. No es lo mismo una probabilidad que un porcentaje, pero bueno, se pueden interpretar igual. Por tanto, yo me guiaría sobre todo por cómo os dicen las cosas en vuestro enunciado. En este tipo de enunciados, de estos ejemplos así facilillos, no hablamos de probabilidades en los enunciados, solamente hablamos de casos. Así que en este tipo de ejercicios, a no ser que te lo pidan en concreto que lo des como un porcentaje, yo lo daría como un tanto por uno. Pero en otros ejercicios en los que el enunciado ya te dé alguna probabilidad, si te la dan como un porcentaje, pues tú el resultado también lo expresas como un porcentaje. Dicho esto, vamos a ver el apartado C. En este nos piden la proporción de vacunados o contagiados. Eso, en probabilidad, lo llamamos unión. Se llama así, ¿ves? Eso es la unión. La unión es el hecho de que suceda un evento o suceda el otro, o los dos. Por ejemplo, si a ti te dicen que puedes sacar un sobresaliente en estadística o en matemáticas, es que puedes sacarlo o en una o en la otra o en ambas. Pues para calcular esta unión, la probabilidad de esta unión o cualquier otra, tienes que usar la fórmula que te acaba de aparecer. No te preocupes porque luego no te la tendrás que aprender de memoria para el examen o para la PS, ya que te dejan llevar un formulario y esta fórmula está incluida dentro de ese formulario, con lo cual, perfecto. Eso sí, tienes que saber cuándo usarla. Tienes que saber qué significa unión. Y ya te digo, significa un suceso o bien el otro. Vamos a ver cómo se usa para esta probabilidad. Sería probabilidad de vacunados más probabilidad de contagiados
menos probabilidad de la intersección de ambos. Y ya sabes que la mejor forma de hacer esto es con la calculadora científica utilizando el botón de la fracción. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que estás en el modo 1 y con ese botón puedes poner las diferentes fracciones que necesitas. 61, el cursor hacia abajo partido 180, ahora el cursor hacia la derecha para seguir escribiendo, otra fracción y así sucesivamente. Y de esta forma pues no te equivocas en los cálculos y tampoco tienes que estar redondeando. Y el resultado pues es más exacto. El resultado nos lo da como fracción, pero si pulsamos aquí la tecla SD, nos lo dice como decimal.